Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ya. El, el día de hoy vamos a ver el tema cómo aplicar controles de ciberseguridad en la nube. ¿Sí? Mi nombre es Raúl Díaz y les voy a exponer este tema el día de hoy. Solamente quería validar si es que me están escuchando bien, sin ningún problema. Cualquier cosa me pueden escribir al chat y simplemente si tienen algún problema de audio para tratar de resolverlo inmediatamente. Ok, para los que no me conocen o primera vez están escuchando algún tema referente a mí, les cuento un poco rápidamente como les había mencionado, mi nombre es Raúl Díaz, soy fundador y socio de consultoría de la empresa Estrategos. Tengo ya alrededor de 10 años de experiencia en consultoría, en capacitación en capacitación sobre riesgos, ciberseguridad, continuidad de negocio e innovación en Latinoamérica. Este año he iniciado un doctorado referente a gerencia estratégica. Tengo algunos estudios en ESAM, principalmente una maestría en administración de negocios, con mención en finanzas, y he realizado viajes de capacitación para tanto la India e Israel sobre temas de innovación y emprendimiento. Soy de formación ingeniero de sistemas y tengo varias certificaciones relacionadas a riesgos, ciberseguridad y tecnologías de la información. Soy instructor para PCB Canadá, para Latinoamérica y también para Easy Council, ¿no? que oferta cursos de ciberseguridad. La agenda de hoy día, vamos a ver algunos incidentes en la nube, riesgos de ciberseguridad en la nube, controles de ciberseguridad en la nube y algunas conclusiones. La exposición va a durar alrededor de 40 minutos, más o menos. Bueno, para comenzar, uno de los primeros incidentes que que por lo menos yo recogí el año 2014, fue el asesinato prácticamente de una organización llamada Code Spaces, ¿no? En la cual justamente se había eliminado toda la información de esta compañía, ¿sí? Esta compañía CodeSpace es una empresa de desarrollo donde justamente todos sus repositorios de código habían sido eliminados, ¿no? Esta organización no había utilizado controles referentes a ciberseguridad de tal manera de que no pudo responder ante este ataque, ¿no? No se calculó el riesgo, no se midió de manera adecuada y tuvo problemas y no se pudo recuperar prácticamente. Otro evento digno de contar, en este caso un gran ataque que hubo y que impactó también en la nube el año 2014, fue la vulnerabilidad de software en el OpenSSL llamada Heartbleed, ¿no? Donde permitía a un atacante dumpear los datos de memoria, por consiguiente obtener las credenciales, por ejemplo, del servidor, ¿no? De un servidor publicado en Internet inclusive. Se publicaron varios scripts inclusive para extraer esta información de manera autorizada, ¿no? Acá les voy a mostrar rápidamente, no sé si lo puedo hacer. Ok. Sí pueden ver la pantalla, ¿no? Sin ningún problema. Por ejemplo, acá yo tengo la vulnerabilidad CVE 2014-0160. Esto es Shodan, que es un buscador de equipos que están conectados al Internet directamente. Y, por ejemplo, he encontrado de que esta vulnerabilidad todavía la mantienen en el mundo. Acá pueden ver justamente la distribución de cuántos servidores en el mundo están teniendo esta debilidad. Y es alrededor de 172.000 equipos que tienen esta debilidad, ¿no? Y que están expuestos a la explotación de esta debilidad.
inclusive varios de ellos en tecnologías cloud computing, ¿no? Si nos ponemos a ver detenidamente, vamos a darnos cuenta de ello, ¿sí? Voy a pasar a la presentación. Ok, entonces eso fue Heartbleed, ¿no? Entonces, como han podido ver, hay más de 177.000 equipos todavía que tienen esa vulnerabilidad y que están expuestos en Internet sobre este tipo de debilidades, ¿sí? ¿Ok? El otro incidente que ha sucedido hace poco es el caso de Equifax, seguramente lo han escuchado, ¿no? El tema de Equifax fue atacado mediante inyección SQL a una página importante suya, ¿no? De tal manera de que se expuso, por ejemplo, los datos de sus principales clientes, de todos sus clientes en realidad. Y algo que también sucedió fue, por ejemplo, la forma como manejó la crisis, en este caso Equifax, ¿no? Porque la crisis, o mejor dicho, el incidente fue contado después de un año después de un mes de ocurrencia, eh, desde que se materializó este incidente, ¿no? Ahora, ¿sobre qué estaba esta aplicación web de Equifax? Sobre una solución en la nube, ¿no? Entonces podemos sacar como conclusión, y como salió en la noticia, en el New York Times, referente a de que el cloud no es más seguro seguramente porque tiene varias capas de controles, sin embargo, no es inmune, ¿no? Hay ciertos, o sea, hay ciertas responsabilidades de parte, obviamente, del cliente que se tienen que asegurar para proteger esta información o proteger la propia información. Seguramente este mes habrán escuchado o habrán recibido, en mi caso yo recibí este correo de Mercado Libre, ¿no? Donde nos mencionan que estuvieron 4 horas sin funcionar y que la causa fue por la paralización de varios servicios de Amazon Web Services que afectó, ¿sí?, a la organización. Y obviamente no se pudieron cerrar transacciones y esto conllevó a muchas pérdidas para Mercado Libre. Desde la perspectiva de ciberseguridad podemos analizar, ¿no?, cuál era tal vez la estrategia de recuperación que tenía Mercado Libre, ¿no? Porque no podemos negar de que es un riesgo, por lo menos que va a estar plasmado dentro del marco de gestión de riesgos que toda organización puede tener, de que Amazon Web Services podía detenerse en algún momento, ¿no? Y esto ha conllevado seguramente a varias pérdidas o de dejar de ganar para Mercado Libre, ¿no? Entonces, ¿cuál tal vez era la estrategia de continuidad de Mercado Libre? Era tal vez la solución en otra nube, era tal vez una estrategia, tal vez no con otro proveedor en la nube, tal vez una estrategia tradicional de tener la aplicación en un conjunto de servidores. No lo sé, pero por lo menos debería haber tenido, disculpen, una estrategia definida en caso de algún ciberataque o sobre todo si es que el proveedor se detiene, ¿no? Porque existe la posibilidad, tal vez con una frecuencia muy baja, pero existe la posibilidad. Y se tienen que tener controles implementados sobre ello, ¿no? Entonces lo que buscaba con este correo seguramente la gente de Mercado Libre a través de Daniel, que es el CTO de Mercado Libre, obviamente es un tema de cuidar también la imagen o por lo menos comunicar qué es lo que había pasado con su plataforma, ¿no? Aún así, el proveedor es el que falla, pero la responsabilidad obviamente siempre del riesgo es del cliente. ¿Ok? Características de la nube, esto lo vamos a pasar rápidamente, seguramente esto lo sabrán. Obviamente, ¿por qué las compañías y las áreas de TI eligen la nube? Por un tema de autoservicio bajo demanda. Rápidamente puedes adquirir nueva capacidad de hardware, por ejemplo, amplio acceso a la red, ¿sí? Varios recursos compartidos, por consiguiente optimizas el uso de esos recursos,
aplicación inmediata, lo compras y lo tienes en ese momento, no es como el software tradicional que te puedes demorar o vas a tener una holgura de tiempo en la implementación inclusive, y el servicio monitoreado, dependiendo del tipo de nube que tengamos, la nube va a ser monitoreada desde la perspectiva de seguridad y desde el uso de recursos para evaluar la capacidad que se está utilizando, ¿sí? En los tipos de nube, tenemos las nubes privadas, donde prácticamente te da un espacio donde solamente la compañía va a utilizar esos recursos, ¿no? Muy por detrás de lo que pueda estar en la tecnología, ¿no? Las nubes públicas, donde sí se van a compartir seguramente recursos e instancias, el riesgo tal vez es qué pasa si es que a la compañía que utiliza el mismo recurso sufre un ataque, ¿sí? Podrán saltar rápidamente a la nube, o mejor dicho, el recurso compartido que tengo, lo más probable es que sí, ¿no? Y también tenemos nubes híbridas, ¿no? Donde partes son privadas, algunas zonas privadas y algunas zonas públicas. Del modelo de arquitectura en cloud podemos hablar acerca de la infraestructura como servicio, la plataforma como servicio y el software como servicio. Dentro del modelo de cloud, podemos mencionar que, por ejemplo, cuando hablamos de infraestructura como servicio, el proveedor normalmente se va a encargar de, obviamente, la seguridad física del centro de datos, de la red, del almacenamiento, de los servidores, la virtualización, los sistemas operativos base, ¿no? Y el cliente se encarga justamente de la gestión de las aplicaciones, la gestión de seguridad, la gestión de base de datos. Obviamente hay mayor responsabilidad en infraestructura como servicio para el lado del cliente. En la plataforma como servicio, ya que hemos mencionado toda esa pila, básicamente lo que te da el proveedor, que puede ser Amazon, puede ser Microsoft con la tecnología Azure, etc. O hay otra nube que pude ver, por ejemplo, me sorprendió bastante porque la vi en Londres, fue la nube de Alibaba, ¿no? Que prácticamente es idéntica a la de Amazon, ¿no? Inclusive desde la forma gráfica es muy similar. Dicho ese paréntesis, como les mencionaba, ¿no? En el caso de plataforma como servicio, la responsabilidad del cliente viene por el lado de la aplicación como tal, ¿no? Y obviamente el resto de la pila es responsabilidad, o por lo menos la va a administrar el proveedor de servicio cloud. En el caso de software como servicio, básicamente todo ya lo va a administrar el proveedor de cloud computing, ¿no? De computación en la nube. Y acá, por ejemplo, tenemos que tener CRMs en la nube, ¿no? Ya soluciones que están publicadas, donde inclusive la misma codificación o la calidad de la codificación va a ser responsabilidad del mismo proveedor en la nube, ¿sí? Riesgos comunes de computación en la nube. Los riesgos cloud, como les había mencionado, ¿no? Tenemos casos de brechas de datos, por ejemplo, el Heartbleed, ¿no? Este es un análisis que se hizo a nivel mundial sobre los riesgos más comunes, ¿no? Credenciales compartidas, ¿sí? Y autenticación deficiente. Por ejemplo, habrán escuchado de la botnet Mirai, ¿no? Mirai es una botnet orientada a Internet de las Cosas, ¿no? Y una de las particularidades fue que cuando hubo el hackeo masivo de Mirai, muchos dispositivos en la nube o muchas tecnologías en la nube tenían también passwords por defecto, ¿no? Que era lo que buscaba Mirai y justamente tomaba control de esos dispositivos, ¿no? Sean con tecnología tradicional o tecnologías en la nube, ¿sí? Hackeo de interfaces y de APIs, ¿no? La manipulación de estas interfaces que pueden estar expuestas en tecnologías en la nube y la explotación de vulnerabilidades de sistemas de aplicación. Recordemos, ¿no? Si es que la compañía adquiere una plataforma como servicio, la administración tanto de las bases de datos, el hardening del sistema operativo base, la calidad con la cual se construyó el software, es responsabilidad netamente del cliente. Ahora, se cree que, por ejemplo, se eliminan los riesgos referentes a la organización cuando se utilizan tecnologías cloud computing, y la respuesta es no.
Uno de los principales riesgos dentro de una organización es el fraude interno y manipulación de sistemas de información. Okay. Si los sistemas de información al final están mal diseñados, mal programados, no se tiene un enfoque de procesos, obviamente las personas malintencionadas y pueden cometer fraude interno, ¿no? Y estas personas pueden ser empleados, proveedores y atacantes, o mejor dicho, personas que suplantan la entidad a otras personas, ¿no? O colaboradores legítimos. Entonces, ese riesgo se mantiene, ¿no? Independientemente que la tecnología esté en la nube o no. Hemos visto, por ejemplo, también que los APTs, los Advanced Persistent Threats, han impactado con tecnologías en la nube. Por ejemplo, pudimos ver en el caso de WannaCry algunos storage que estaban en cloud, también fueron comprometidos, ¿no? No voy a mencionar tal vez marcas, ¿no? Pero, por ejemplo, pudimos darnos cuenta de que en algunos tipos de storage en la nube, si fueron cifrados justamente por WannaCry, en los cuales se pidió dinero a cambio del descifrado de estos archivos, y en otras soluciones tal vez no. Entonces, fueron riesgos que se materializaron en incidentes al final. La pérdida de datos, ¿sí? O la falla en cloud. ¿Qué pasa si es que Amazon o el proveedor tiene un gran reinicio donde hay pérdida de datos, por ejemplo? Nuevamente, ¿es una posibilidad? Sí. ¿Remota? Seguramente, pero de todas maneras tenemos que estar preparados inclusive para esas posibilidades remotas, ¿no? Obviamente, como veremos más adelante, haciendo un análisis costo-beneficio, ¿no? Ahora, si es que la organización está dispuesta a aceptar ese riesgo, ya dependerá de esa organización, ¿no? La inadecuada diligencia, ¿no? La ausencia de análisis de riesgos antes de tomar, esto es verdad, ¿no? Muchas veces hay muchas organizaciones en Latinoamérica, principalmente de lo que he podido ver, que hacen un traslado de tecnologías, por ejemplo, de la tecnología tradicional a tecnologías cloud y no se realiza un nuevo análisis de riesgo. Cuando al hacer ese traslado tecnológico se está generando una nueva reconfiguración de los riesgos que justamente van a haber ahora en cloud, ¿sí? Y eso es algo a tomar en consideración, ¿no? Es más, si es que vemos de la perspectiva de riesgo operacional, para el sector financiero principalmente, es algo, por ejemplo, obligatorio, ¿no? Va a depender mucho de la industria en la que están, ¿no? Pero ya depende mucho de la concientización y la orientación de riesgos que tenga la organización, ¿sí? Muchas veces se toma conciencia ya cuando el evento ya ha sido materializado, tal vez. Lo mismo, las vulnerabilidades clásicas en aplicaciones se mantienen también en cloud, ¿no? Por ejemplo, el robo de sesiones, por temas de sesiones fijas o sesiones persistentes, ¿no? Sesiones que no mueren en el tiempo, de tal manera de que se tiene el... ok, ¿no se está compartiendo la presentación? A ver, déjenme ver un minuto. Ok, a ver, a ver. Gracias, Aldo, por la... A ver, dame un minuto. A ver, voy a detener solamente, voy a poner pausa y ahí un ratito quiero ver. ¿Ahora sí? Ok, muchas gracias, Aldo, por el feedback. Simplemente, a ver, voy a hacer una recapitulación de lo que hemos visto. Estábamos viendo el caso de los riesgos de ciberseguridad en cloud, ¿no? Y les mencionaba que de los riesgos referentes a aplicaciones web tradicionales se trasladan también en cloud.
estábamos conversando acerca de las sesiones fijas, por ejemplo, las sesiones persistentes, ¿no? En la cual un atacante puede extraer esas sesiones de tal manera de que ya cuando se roba la sesión y se traslada, por ejemplo, a otro equipo, un atacante se puede autenticar de manera no autorizada, ¿no? Porque esas sesiones no mueren en el tiempo. Los abusos del servicio cloud, ¿no? Como accesos no autorizados. En nuestra experiencia también hemos podido ver de que el tema de cuentas genéricas para acceder a las soluciones en la nube también las hemos encontrado, por ejemplo, ¿no? Donde no hay un aspecto de no repudio al momento de realizar alguna acción no autorizada, por ejemplo, porque se utiliza, por ejemplo, usuarios genéricos, ¿no? Obviamente los ataques DOS, ataques sin FLUT o FinFLUT, que son generados, por ejemplo, por botnets o por diferentes tecnologías maliciosas que atacan que ataquen a grandes soluciones en la nube, por ejemplo, y tecnología compartida, y obviamente esto conlleva un peligro compartido. OWASP menciona 10 riesgos cloud que se tienen que ya categorizado en 10 niveles, ¿ok? Y tal vez muchos intersectan con lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? El tema de responsabilidad y riesgos de datos, acá eso es un tema básicamente de quién tiene responsabilidad de qué en la organización y con el proveedor cloud, la identidad del usuario, lo que les había mencionado, el tema de usuarios genéricos. El cumplimiento normativo, esto ya depende también de la industria, ¿no? Por ejemplo, el sector financiero es un entorno, por ejemplo, un poco complicado y eso depende mucho de la regulación local o nacional de justamente donde está la entidad financiera, por ejemplo, ¿no? Que en Perú la SBS te exige ante cualquier procesamiento externo, tienes que declararlo, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hacen normalmente los auditores de la SBS? Van físicamente a auditar el centro de datos donde se está procesando, obviamente, los datos de esta entidad financiera externamente, ¿no? Fuera del país. Pero acá, ¿cómo se va a auditar si es que, por ejemplo, el principio de tecnologías cloud computing es el de blockchain, ¿no? Donde un dato, por ejemplo, un archivo, ¿no? Se puede dividir en miles de conjuntos de datos y esto va a ser esparcido en diferentes partes de en Internet, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de dónde están los servidores del proveedor cloud, ¿sí? A pesar que tenemos tecnologías en la nube, obviamente el tema de continuidad de negocio y resiliencia es vital, ¿no? Como les mencionaba, el caso de Mercado Libre, ¿no? Que estuvo detenido 4 horas esta semana, por lo menos este mes, ¿no? ¿Cuál fue la actividad de continuidad que realizó al justamente detenerse el proveedor, que era Amazon en este caso, ¿no? Hasta donde se puede ver, tal vez no ha tenido una respuesta inmediata, ¿no? Es más, en 4 horas es seguramente mucha plata que ha perdido Mercado Libre porque está dejando de ganar en esas 4 horas y transacciones no cerradas también, ¿no? Quejas seguramente de sus clientes. La privacidad del usuario y el uso secundario de datos, por ejemplo, ¿sí? De tal manera que se tenga, si por ejemplo manejas datos personales en las tecnologías cloud, por ejemplo, dependiendo también del país y de la legislación local, vas a tener que proteger esos datos y establecer mecanismos administrativos para el cumplimiento de la ley de protección de datos personales, ¿no? Para el tema del consentimiento, de la oposición, revocación o actualización de los datos personales, ¿sí? Y sobre todo, hacer énfasis sobre esos datos que son sensibles, ¿no? ¿Cuáles son los datos sensibles? Por lo menos para la legislación peruana, pero que es muy común o muy homogéneo en otros países, el tema de datos económicos, datos médicos, datos referentes a opciones sexuales y datos religiosos, por ejemplo. Esas son las 4 categorías de datos. Los otros datos no significa que no sean importantes, ¿no? Pero la ley te menciona o hace énfasis sobre los datos más sensibles, ¿sí? Obviamente el nombre, el correo, el lugar donde vives, etcétera, son datos también personales, pero justamente donde se hace mayor hincapié son sobre esos datos sensibles para la protección y privacidad del usuario. El riesgo 6, servicio de integración de datos. Lo mismo,
Acá va a depender, muchas veces se adquiere las soluciones cloud, ¿no? Y al momento de hacer la migración, nos damos cuenta, y eso también he visto muchas compañías acá en Latinoamérica, cuando al momento de hacer la migración, nos damos cuenta de que no se puede hacer. No se hizo un análisis previo del nivel de integración que puede haber entre la nube escogida y la tecnología actual de la organización. Entonces ha habido proyectos que prácticamente han quedado a 50, 60%, ¿no? Y donde se está trabajando de manera híbrida, pero no porque se haya planeado así, ¿no? Sino porque al momento ya de ejecutar la migración no ha habido una adecuada integración de tecnologías, por ejemplo, ¿sí? Riesgo 7, referente al multitenancy. ¿A qué se refiere esta palabra? Básicamente que cuando, por ejemplo, tú generas una instancia de algún componente, esa instancia normalmente es compartida, ¿no? Si la instancia se detiene, obviamente todos los clientes que estaban bajo esa instancia van a verse afectados e interrumpidos su transaccionalidad, por ejemplo, ¿sí? Aspectos referentes al análisis de la incidencia y al análisis forense. Ejemplo, ¿no? El proveedor sufrió una interrupción, ¿no? Si quisiéramos saber a más detalle cuál es la causa raíz de la interrupción, obviamente hay información que el proveedor no te va a dar porque contractualmente lo tienes definido así, ¿no? Entonces tenemos una limitación del análisis de la incidencia. Y el análisis forense va a depender mucho de los logs que te pueda compartir y de las evidencias digitales que te pueda compartir el proveedor, y eso se tendrá que definir contractualmente, ¿no? Y eso ya lo veremos más en controles. La seguridad de infraestructura, lo mismo, ¿no? Obviamente, a pesar de que nosotros, como clientes de los servicios cloud, por ejemplo, perdemos ese control sobre la infraestructura, ¿no? No vamos a saber o va a ser una caja negra para nosotros. Y finalmente, el riesgo 10, la exposición de ambiente de no producción, ¿no? Prácticamente todo es producción en los servicios cloud. Tú puedes crear, obviamente, tus ambientes de calidad también, pero eso va a depender ya de la organización. No vamos a hacer hincapié en los top threats o las top amenazas de Cloud Security Alliance, el CCA, porque se intersectan mucho con las amenazas que tiene o los riesgos que tiene OWASP, pero lo dejo como referencia. Ahí lo pueden encontrar en cloudsecurityalliance.org, en Top Threats, CCA Threats versión 1.0. ¿Sí? Controles de seguridad o de ciberseguridad en computación en la nube. Primero, hay que hacer un marco o mejor dicho, hay que citar el marco de referencia, que es en este caso la 27017, que te da todo un listado de controles de seguridad, y esta norma o este estándar se intersecta con la 27002, con lo ya establecido. Seguramente varios conocen ya los criterios de la 27002. Pero te da 7 nuevos controles, a los cuales vamos a hacer hincapié. Obviamente la organización no va a obtener una certificación sobre el cumplimiento de la 27017, y esto tiene que circular, tiene que estar dentro del sistema de gestión de seguridad de la información. Así como habíamos hablado que los controles de ciberseguridad van a estar muy atados allá al sistema de gestión de seguridad, y justamente lo que se va a hacer es hacer un nuevo análisis de riesgo, validar estas amenazas de ciberseguridad y implementar controles de ciberseguridad, pero bajo un mismo sistema de gestión. Lo mismo va a suceder con los controles de ciberseguridad de servicios cloud. ¿Ok? No vamos a tener que hacer un nuevo sistema de gestión, es sobre el que ya está. Obviamente, si la organización no tiene un sistema de gestión de seguridad, primero deberá implementar su SGCI y de ahí, o por lo menos complementar con estos controles de seguridad en servicios cloud. ¿Sí? Entonces, la 27017 es un marco de referencia importante para estos controles que se tienen que implementar. La 27002, no voy a hacer énfasis en ello, ustedes lo conocen, o asumo que ya lo conocen, ¿sí? Esto ya es bastante tocado y no es el tenor de la exposición de hoy día. Sin embargo, sí voy a hacer hincapié en los 7 nuevos controles que aporta la ISO 27017, ¿no? Y el primer control nuevo es el compartir roles o responsabilidades de seguridad de la información entre el cliente y el proveedor asociados a los servicios en la nube, y deben estar claramente establecidos, registrados y comunicados. Entonces, nosotros ya analizamos los riesgos,
vimos hicimos todo el análisis de riesgo referente al traslado de la tecnología tradicional a la tecnología en la nube. Tenemos que dividir y determinar cuáles son las responsabilidades del cliente, cuáles son las responsabilidades del proveedor en la nube. Ejemplo, en caso de incidentes, ocurre un incidente, ¿quién va a responder? ¿El proveedor cloud o el cliente? Muchas veces, obviamente, ocurre el incidente nacido en Amazon, por ejemplo, la responsabilidad de cómo reactivar los sistemas informáticos que los puedes dar en la nube, van a tener que ser realizados obviamente por la organización, ¿sí? Y eso se tiene que establecer, ¿sí? Entonces, tiene que haber un marco de cuáles van a ser las responsabilidades. Esto contractualmente se tendría que definir. Ahora, en algunos cursos me han comentado, oye, pero si es que los proveedores cloud te dan un contrato muy general, es verdad. Sin embargo, muchos de los proveedores cloud no venden directamente, lo venden por intermediarios. Por consiguiente, tú al intermediario, contractualmente, le puedes definir justamente cuáles son las responsabilidades que va a tener de acuerdo a los casos que tú necesites. Y son contratos adicionales o servicios que puedes contratar con él adicionales y que serán sus responsabilidades del proveedor. ¿Ok? El requisito referente a retiro y retorno de servicios en la nube, cuando el contrato entre el cliente y el proveedor se ha terminado. Ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si es que yo quiero cambiar, ya trabajé con Amazon o trabajé con Azure y quiero eliminar quiero trasladarme a otro proveedor en la nube, por ejemplo? ¿Cuál va a ser ese control o esa revisión para validar de que ningún dato o ningún servicio se está quedando en la nube, por ejemplo? Es un control específico para cloud, por ejemplo, ¿no? Puede ser un método de borrado seguro, se utilizará alguna tecnología para borrado seguro en la nube, etc. ¿Sí? Se tendrá que definir eso. Otro control, la 951. El proveedor debe proteger y separar el entorno virtual del cliente y de otros clientes en partes externas. Ok, en este caso, esto se puede mitigar justamente teniendo nubes privadas, ¿no? O estableciendo controles más sólidos entre máquinas virtuales, entre, por ejemplo, que puedas compartir, ¿no? O calidad con producción, por ejemplo, ¿no? Se tendrá que dividir y segmentar bien ello. El control 952. El cliente y el proveedor deben asegurarse de que las máquinas virtuales estén configuradas y reforzadas para satisfacer las necesidades de la organización. Este punto también es clave, ¿no? Por ejemplo, tú tienes contratado plataforma como servicio. Obviamente, el cliente es el responsable de jardinear, asegurar y definir una línea base de configuración por las plataformas que está adquiriendo, sea Windows, Linux, y en sus diferentes sabores de Linux, etc. ¿Sí? Se tiene que definir esa línea base también en la nube. Por eso, aquí es donde riesgos y auditoría tienen que comprender mucho el tipo de nube y los niveles de servicio que se ha contratado y qué tecnología se ha contratado, para justamente hacer un análisis de ello. El control 12.1.5. La responsabilidad del cliente de definir, documentar y monitorear la administración de operaciones y procedimientos asociados con el entorno de nube sobre operaciones críticas. Acá hay que tomar en consideración, nuevamente, se hace énfasis a las responsabilidades y cómo es que se va a reaccionar, ¿no? Cómo se va a monitorear las operaciones críticas que van a haber, por ejemplo, alarmas preventivas, tal vez cuando se está llegando a un punto de incidencia, por ejemplo, está iniciando un ataque de negación de servicio, ¿qué tipo de alertas me dará la solución en la nube en tiempo real? Lo hará después de un tiempo ya determinado que se ha seleccionado en la tecnología, etc. Eso se te va a tener que definir. El control 12.4.5. El proveedor permite al cliente controlar las actividades relevantes dentro del entorno de computación en la nube, ¿no?
lo que obviamente el proveedor va a tener obviamente ofertar al cliente es este control, ¿no? De justamente las actividades más relevantes. El control 13.14, alineamiento del entorno de red virtual y física con la política de seguridad de la información. Ese punto está claro. Tiene que haber, obviamente, todo lo que tenemos en nuestra política de seguridad o de ciberseguridad tiene que estar volcado, ¿no?, al entorno de red virtual, ¿sí? Se tiene que aplicar, ¿no? Entonces va a depender mucho de un análisis previo del proveedor que vayas a contratar en la nube, ¿sí? Muchas veces las organizaciones se guían por modas, ¿no? Y no hacen un verdadero análisis del proveedor de manera, por lo menos, bastante exhaustiva. Ya para ir terminando, tenemos acá otro conjunto de controles, que es información pública y lo pueden encontrar en cloudsecurityalliance.org, /download, /cloud controls matrix. Esta es la versión 3.01 que se publicó el año pasado y donde te da 133 controles, toda una matriz de 133 controles que se pueden implementar en las soluciones en la nube, dependiendo del tipo de solución que hayas contratado, ¿no? Sea una infraestructura como servicio, plataforma como servicio o software como servicio. Como les había mencionado, la primera categoría de esta matriz es la seguridad en aplicaciones que se pueden, para asegurar justamente, valga la redundancia, el tipo de aplicaciones que ha desarrollado la organización, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice la experiencia? Normalmente cuando tú desarrollas, por ejemplo, imaginemos, ¿no?, en .NET, ¿no?, prácticamente tú puedes aplicar buenas prácticas de desarrollo o no, ¿sí? Entonces tú al final desarrollas y tú al final ya de tu proyecto decides, ¿no? Compilación para, ponte, IIS versión tal, ¿no? O para mandarlo a la nube, ¿no? Pero la práctica o cómo hayas desarrollado se mantiene, independientemente si sea para tecnología tradicional o para tecnología en la nube. Por consiguiente, los mismos riesgos en codificación se mantienen en la nube, ¿sí? Tomar en consideración eso. Por eso es que se tiene que revisar, a pesar de que la solución o la aplicación esté en la nube, cómo se ha desarrollado este tipo de aplicaciones. El tema de cumplimiento y aseguramiento de la auditoría, ¿no? El tema de cumplimiento, ¿no? ¿Cuál es lo mínimo que te pide el regulador, ¿no? Por ejemplo, si es que imaginemos de que el regulador te pide que tienes que ser PCI DSS compliance. ¿Cuáles son los requisitos mínimos de seguridad que tienes que agregar, no solamente en las aplicaciones, ¿no?, sino dentro de la infraestructura tecnológica o la plataforma que tienes dentro del alcance de tu ambiente de tarjetas, por ejemplo? El tema de continuidad de negocio, ¿no? A pesar de que está en la nube, se tienen que implementar controles referentes a la seguridad para asegurar las transacciones, ¿sí? De tal manera de que se pueda mantener la operación, ¿no? Para eso se tiene que hacer también un análisis de impacto de negocio, de tal manera de que se pueda mitigar ya cuando ocurren los incidentes, ¿no? ¿Sí? Regreso al mismo ejemplo, referente a Mercado Libre, ¿no?, que estuvo detenido por 4 horas, ¿no? Se puede ver, por ejemplo, para que una organización tecnológica no responda a 4 horas, ha sucedido algo, tal vez el plan de contingencia no funcionó, puede ser que haya tenido, desconozco tal vez cómo reaccionó Mercado Libre, pero los hechos hablan por sí solos, ¿no? Se puede decir de que o tal vez tenía contingencia y no reaccionó en ese momento, o por lo menos se reactivó ya recién cuando Amazon nuevamente reactivó sus operaciones, ¿sí? Entonces es un control que se tiene que implementar y se tiene que evaluar. El tema de control de cambios, ¿no? Existen, por ejemplo, entidades financieras que tienen sus sistemas también en la nube, ¿no? Y por un mal control de cambios, por más que esté en la nube, va a afectar obviamente la operatividad de los sistemas informáticos. Por consiguiente, va a haber caídas o va a haber detención de operaciones, por ejemplo, que van a conllevar pérdidas económicas.
El tema del ciclo de vida de la información, ¿no? Y la seguridad de datos. Como habíamos mencionado, ¿no? ¿Qué pasa si es que yo decido retirarme? ¿Qué pasa si yo decido retirarme de este proveedor cloud o decido cambiar de proveedor? ¿Cómo voy a, cómo voy a eliminar los datos del anterior proveedor o del primer proveedor? ¿Cuáles van a ser los procedimientos tecnológicos que voy a aplicar? ¿Qué tecnología voy a aplicar para hacer un borrado seguro? ¿Es posible hacer un borrado seguro en cloud? No es posible, eso se tendrá que evaluar. ¿Sí? La seguridad de datos. Bueno, esto lo habíamos mencionado, la seguridad del centro de datos. Esto tal vez es más complicado, sin embargo, existen algunos proveedores que te dan una nube local, ¿no? Dentro del país por un tema regulatorio, y obviamente tienen cientos de servidores, ¿sí? Obviamente dentro del mismo país. El tema ya de seguridad del centro de datos, la seguridad física, en ese caso simplemente se podría realizar. Lo mismo en el tema de criptografía, en la gestión de llaves criptográficas. Ejemplo, ¿no? Imaginemos de que se busca, parte de las transacciones buscan procesarlas, por ejemplo, por canales internacionales, por ejemplo, ¿no? Lo mismo, el tema de gestión de llaves tiene que estar documentado, ¿no? Y obviamente va a haber un intercambio de llaves entre justamente el proveedor y el cliente, seguramente, ¿no? Generación de llaves para asegurar, obviamente, la transacción mediante una llave privada y una llave pública. De tal manera de que se guarde la confidencialidad de la transacción y la integridad de la transacción, ¿sí? En la nube también se tiene que controlar eso. Ahora, existen soluciones en la nube que también te permiten hacer todo tu ciclo de vida referente a la llave criptográfica, ¿sí? Va a depender dónde es que la organización decide realizar. Acá la recomendación es que, independientemente de que lo hagas en la nube o que lo hagas localmente, se tiene que mapear quién es el responsable en cada paso del ciclo de vida de la gestión de la llave criptográfica. No podemos dejar de lado toda la categoría de gobierno y gestión de riesgos, ¿no? No podríamos hablar de los demás controles si es que no se hace una adecuada gestión de riesgos en toda la organización para que la alta dirección tenga control y sepa cuáles son los riesgos referente a estas tecnologías, ¿no? La seguridad de recursos humanos, nuevamente el tema de fraude interno, independientemente de la tecnología, sea cloud, sea móvil, sea tecnología tradicional, es muy importante asegurarse de que las personas que van a trabajar a la organización son personas con valores y están alineadas a los requerimientos de la organización. El tema de gestión de accesos e identidad. Acá también lo mismo, esta serie de controles te van a permitir a que tú, por ejemplo, utilices un solo usuario y obviamente con las debidas medidas de control de acceso puedas acceder a recursos, ¿no? Para proteger la confidencialidad, para mantener la integridad y sobre todo para mantener el no repudio de cualquier transacción realizada. ¿Ok? Aspectos de virtualización e infraestructura, ¿no? Obviamente si es que han utilizado ambientes cloud, por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos bastante familiaridad con Azure y Amazon, por lo menos yo en Azure, ustedes pueden ver de que prácticamente tú puedes generar cuantas máquinas virtuales desees, ¿no? Pero va a depender nuevamente de que el aseguramiento y el hardening de estas virtualizaciones tú las realices como cliente. Por ejemplo, como les decía, ¿no? En una infraestructura como servicio, tú eres el responsable de hacer el hardeneo o el hardening de estas tecnologías y estas máquinas virtuales que vas a administrar, ¿sí? La interoperabilidad y portabilidad, asegurarse de que las tecnologías se puedan integrar, ¿sí? De tal manera de que evitemos pérdidas económicas o proyectos truncos de migración, ¿sí? Se tiene que hacer esa evaluación previa. Seguridad en móviles, bueno, el tema de móviles, cuando hablamos y cómo se intersecta con temas cloud, por ejemplo, si es que han desarrollado alguna aplicación móvil, normalmente tenemos la aplicación móvil híbrida o nativa, tanto en iPhone como en el Android, de tal manera que se administre información local en un SQL Elite, en una base de datos local en el celular, y por otro lado,
el procesamiento lo tenemos en la nube, ¿no? En cualquier proveedor. Lo que se busca es que justamente en la seguridad móvil, de que estas interfaces que puedan ser APIs, que puedan ser web services en la nube, justamente se tengan las medidas de seguridad adecuadas y se restrinja justamente la información que se pueda extraer. Ejemplo, una vez nosotros cuando estábamos en un ethical hacking para un retail, nos dimos cuenta de que, por ejemplo, nosotros empezamos a manipular la web service, ¿ya? Expuesta, y nos dimos cuenta cómo conversaba esta web service y enviaba información. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? A ampliarnos toda la base de datos de productos en tiempo real, por ejemplo. Lo empezábamos a descargar, hasta información que no se mostraba en la aplicación web, ¿no? Podíamos extraerla, por ejemplo, ¿no? Ahí se podía ver información inclusive ya sensible, no solamente productos, precios y descripción de productos, sino información sensible de usuarios que obviamente eran clientes de este e-commerce, por ejemplo, ¿no? Obviamente, ya como siguiente categoría, la gestión de incidentes, el e-discovery y cloud forensics, ¿no? Lo que les mencionaba. Cuando ocurre un incidente, primero tiene que haber un canal de reporte. Eso tradicionalmente ya en la seguridad de la información tradicional se tiene, ¿no? Lo mismo va a ocurrir en cloud. Lo que se complica mucho, al igual que en la tecnología tradicional, es que muchas veces las organizaciones no guardan evidencia digital, ¿sí? No guardan evidencia digital que facilite la investigación forense, ¿no? Y eso dificulta que se haga, por ejemplo, la trazabilidad de algún incidente. O si es que tal vez algún usuario interno ha manipulado la tecnología que podamos tener en cloud o el sistema informático. Entonces, se tienen que establecer controles referentes a la gestión de incidente, qué evidencias digitales se tienen que mantener y qué tecnologías van a asegurar la integridad, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de tecnologías en cloud, también hoy en día ya están los famosos controles de seguridad, por ejemplo, como los correlacionadores de eventos, en cloud inclusive, ¿sí? Ya hay varios proveedores que se han integrado con tecnologías en la nube y te están dando estas capas adicionales de seguridad de tal manera que faciliten las actividades de cómputo forense en cloud, por ejemplo. Ya para ir terminando, la categoría referente a la gestión de la cadena de suministros, transparencia y contabilidad va a depender mucho de qué información obviamente comparten dentro de toda la cadena de suministros de la industria, ¿sí? De qué manera justamente están compartiendo información. Ejemplo, ¿no? Imaginemos una compañía de energía que tiene como proveedor la gestión de nómina, el servicio de gestión de nómina, ¿no? Por ejemplo, esta compañía de energía tiene su sistema, por ejemplo, es tecnología tradicional, ¿ok? Pero el cómo compartir la información lo hace, por ejemplo, en un repositorio en la nube, entre comillas, cifrado. Se tendrá que evaluar si es que ese ambiente es cifrado o no, ¿no? Se tiene que ver toda la trazabilidad y cómo se comparte información a través de toda la cadena de suministros, ¿no? Entre los proveedores de servicio, la compañía principal, la cadena de distribuidores y el cliente final, de tal manera que se pueda controlar toda esa cadena de suministro. Sé que es complicado, pero las organizaciones van a tener, de acuerdo a la madurez, que implementar esos controles en la nube de tal manera que, o por lo menos comprobarlos, ¿no? Que existan esos controles, ¿sí? Y finalmente, la gestión de vulnerabilidades y amenazas, ¿no? Independientemente que esté en la nube, se tienen que gestionar estas vulnerabilidades y amenazas. Lo que les mencionaba, ¿no? Muchas aplicaciones en la nube tienen todavía la vulnerabilidad Heartbleed, ¿no? Por la utilización del OpenSSL 1.0, por ejemplo, ¿sí? Existen alrededor de 177.000, como habíamos visto en el ejemplo referente que habíamos visto en Shodan, que nos arrojaba 177.000 servidores y que algunos estaban en cloud que contenían esta vulnerabilidad, ¿ok?
Y solamente es el ejemplo de una vulnerabilidad, ¿no? Ahora imagínense el resto de vulnerabilidades que puedan tener, y lo que se busca es cerrar ese ciclo, ¿no? Recordemos que la misma figura que sucede en la tecnología tradicional, que es el cierre o aplicación de parches, es el mismo problema que ocurre en la tecnología en la nube. Ejemplo, el proveedor en la nube, bueno, tú contratas una plataforma como servicio, él no va a ser responsable de aplicarte los parches de seguridad, por ejemplo, para un Windows 2008 Server. Tú como cliente vas a tener que aplicarlos porque es tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque si es que él te lo aplica, te puede generar alguna, o te puede parar operaciones, o algún sistema informático va a dejar de funcionar. Por consiguiente, él no te lo va a aplicar, por ejemplo. Claro, en el caso de software como servicio, ahí sí, porque al final te está dando el producto o la aplicación como tal para que lo utilices, ¿no? Pero en el caso de plataforma como servicio, o infraestructura o plataforma como servicio, no va a ser así. ¿Ok? Va a depender mucho ya de tu autorización para que puedas aceptar o no esa aplicación. Por consiguiente, tú eres responsable en aplicar el parche desde la publicación, ¿no? Del parche hasta, obviamente, la implementación de ese parche. ¿Sí? Y ya para terminar, algunas conclusiones, ¿sí? Ya para pasar a preguntas. Primero, estar conscientes que las soluciones en la nube conllevan nuevas configuraciones de riesgo. Tal vez menores cantidades de riesgo, pero conllevan riesgos. Al final, porque se expone cara a Internet, obviamente. El traslado de los sistemas de información en la nube conlleva realizar una evaluación de riesgo exhaustiva y elaborar un plan de tratamiento de riesgo. Es decir, eso es para todas las industrias, ¿no? Solamente que hay industrias más reguladas. Si hay un cambio tecnológico, esto conlleva un análisis de riesgo para ver cuáles son las nuevas configuraciones de riesgos, y para el tratamiento se realizará un plan de tratamiento de riesgos de tal manera de que se controle el riesgo y se tenga dentro del umbral del apetito de riesgo, es decir, hasta lo máximo que pueda soportar o asumir en riesgo la organización. Ahora, hay que acordarnos de algo. Cuando hacemos análisis de riesgo o cuando evaluamos los riesgos, tenemos que tomar en consideración que los riesgos no son estáticos, son dinámicos. ¿Qué quiero decir con ello? Que un riesgo que puede ser insignificante, dependiendo de la materialización y del tiempo que dura, se puede convertir en crítico. Ejemplo, ¿no? Lo veíamos en aspectos de continuidad de negocio, ¿no? ¿Qué pasa si es que gestión de nómina como proceso se detiene? Ok, dentro de la continuidad de negocio podemos decir, gestión de nómina no es crítico. Perdón, depende mucho del tiempo en realidad. Disculpen. Depende mucho el tiempo. ¿Qué pasa si es que es fecha de pago, quincena, fin de mes? Puede ser que esté muy cerca y sí se tiene que tomar una actividad de contingencia ante ello, ¿sí? Por eso recordar que los riesgos son dinámicos, no son estáticos. Nosotros nos volvemos estáticos en el momento que obviamente los estimamos y los cuantificamos. Sin embargo, en la realidad son dinámicos, ¿no? Por eso existen metodologías de evaluación de riesgo que te permiten cuantificar el riesgo y ver, cuando ya se materializa, cómo pasa de un riesgo que puede ser insignificante a un riesgo que puede ser crítico. Y ahí se tiene que hacer un análisis numérico y cuantitativo. Y ya para finalizar, evaluar la efectividad de los controles de ciberseguridad en la nube por parte del área de negocio, por TI, riesgo, seguridad y auditoría. Recordemos que en seguridad, o mejor dicho, en riesgos, normalmente tenemos 3 capas, ¿no? La primera capa de defensa siempre es el área de negocio. Si es un proceso tecnológico, lo más probable es que sea TI, el área de negocio responsable, ¿no? ¿Ok? Entonces esa sería la primera capa. La segunda capa, para evaluar y ver de que el riesgo está controlado, obviamente porque hace un inventario del riesgo y obviamente funciona como facilitador con las áreas de negocio
para determinar los riesgos, ¿sí? Es el área de riesgos, ¿no? El área de riesgos y seguridad, que también verá seguramente la efectividad de algunos controles. Y también, como última capa de aseguramiento, auditoría, ¿no? Que va a ver la efectividad justamente de esos controles de acuerdo a el plan de tratamiento que se haya definido, ¿sí? Ok, eso sería todo de mi parte y bueno, cualquier consulta me pueden escribir al chat, dispuestos a resolver cualquier consulta. ¿Alguna pregunta, duda que tengan? Bueno, acá Mari me pregunta, ¿cuál es el riesgo más alto en ciberseguridad? Yo te diría el que te detiene las operaciones, ¿no? El que te va a parar las operaciones, ¿no? Puede ser de varios frentes, ¿no? Pero tal vez como consecuencia te diría de que el que te para las operaciones porque prácticamente se convierte en eventos de pérdida, ¿no? Porque al final, por ejemplo, ¿no? Una inyección SQL, pero que no sea materializada o que solamente sea extracción de datos, te puede afectar, dependiendo, ¿no? Te puede afectar simplemente algo de imagen hasta que no se revele. Ahora, si es que eres una empresa, ponte pública, el tema de imagen sí es importantísimo, ¿no? Y puede afectar, ¿no? Pero yo considero particularmente el tema de la para de operaciones, ¿no? Y especialmente especialmente cuando el cliente también lo percibe, ¿no? Ok, acá tengo otra pregunta de Aldo, ¿no? ¿Sabes qué solicita el regulador a las empresas de las evaluaciones de sus auditorías? Bueno, buena pregunta, Aldo. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una capacitación, por ejemplo, en este caso el sector, a los auditores internos por parte de la SBS. ¿Y qué es lo que está exigiendo el tema, la SBS? La SBS te está pidiendo el cumplimiento de dos normas ya para las organizaciones, o dos estándares en este caso, ¿no? Que no son certificables. En este caso es la 27.017 y la 27.018. La 27.017 es la que hemos hablado el día de hoy, que son es la 27.002 más 7 controles relacionados a cloud, 7 nuevos controles, y la particularidad de la 27.018 es la protección de los datos personales en la nube. Es decir, cómo el proveedor en la nube debería de protegerlos y qué información debería tener el cliente. ¿Sí? ¿Qué información debería tener el cliente y para gobernar y controlar esos datos que tienes en la nube, por ejemplo? Eso es, por ejemplo, lo que la SBS está exigiendo. Nosotros en el curso incluimos el tema del Cloud Security Matrix, pero eso es opcional si es que el regulador decide implementarlo, ¿no? Pero por lo menos las dos normas, te digo, es la 27.017 y la 27.018. ¿Ok? Gracias, Aldo y Mari. ¿Alguna otra pregunta o duda que tengan? Ya para cerrar, ya para irnos a almorzar. Creo que ninguna. Ok, listo. Muy buenas tardes y que tengan buen fin de semana. Seguramente ya les estaré avisando en un nuevo webinar que seguramente en el cual estarán todos interesados. Buen día, buen fin de semana. Hasta luego.